Entonces ahí experimenté lo que se llama el entierro del guerrero. Tú te cavas tu propia tumba, que te metes dentro, te tapan desde fuera y te dejan un respiradero pequeñito. Yo he pasado muchas centenares de noches en un sitio así. Los rituales y las técnicas suelen ser bastante salvajes. Lo que nos cuentan para conseguir nuestra mejor vida, lo que nos intentan vender en las redes sociales, es mentira. Está teñido absolutamente todo de productividad, de resaltar. Es una idea, lógicamente, muy pobre. ¿Tú crees que nuestro cerebro ahora sufre más que el de nuestros padres? Vale mucho más lo que tenemos normalmente que lo que queremos conseguir. En el fondo, la meditación, el aquí y ahora, todo esto, ¿qué busca? Que mi nivel basal de dopamina esté más alto. Porque este momento es único, es mágico. No vamos a estar aquí nunca el mismo día a la misma hora. La motivación viene y va y la disciplina está ahí, ¿no? Pero si yo estoy muy motivado, mentalidad, visualiza, resuena, mi nivel de rendimiento es muy bajo. En una motivación media es donde hay máximo rendimiento. ¿Cómo podemos entrenar nuestro cerebro para estar mucho mejor? Cultivar el cerebro implica conocer el cuerpo, armonizar las emociones, no sustituirlas y tener cierta... José, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bienvenido a casa de mis padres. Pues un placer. Yo voy haciendo podcast en los sitios que puedo y hoy ha tocado en casa de mis padres. Pues qué mejor lugar. Es verdad. Además, eres el primer neurocientífico que tengo en el podcast. Pues doblemente contento. Es verdad. Y tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero vamos a empezar por algo que yo creo que me atormenta. Uh-huh. Seguramente te ha atormentado a ti y puede atormentar a mucha gente. Uh-huh. Lo que nos cuentan para conseguir nuestra mejor vida, uh-huh, lo que nos intentan vender en las redes sociales, es mentira. Sí, estoy de acuerdo. Cuéntame por qué. Bueno, porque suele ser una versión muy simplona de la complejidad de la mente humana y de la complejidad social. Y es una versión, creo que está muy teñida de una... Suele venir de Estados Unidos, de un mundo de empoderamiento, de emprendimiento, donde lo que importa es el éxito final, donde se resalta sobre los demás. Y creo que está teñido de un individualismo exagerado. Y luego a nivel mental, pues se centran demasiado en el supuesto poder del individuo con sus acciones y sus decisiones, por el cual conseguirá absolutamente todas tus metas. Y eso... casi que es una desgracia y no sería una medida del éxito, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en Instagram, uh-huh, en YouTube, en las redes sociales, incluso mucho en la televisión, uh-huh, nos dicen que para conseguir el éxito debemos hacer una serie de cosas que normalmente son levantarse pronto, hacer un deporte que a lo mejor es un deporte de superatleta, uh-huh, hacer baños fríos, todo eso, sí, como neurocientífico, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Y tomar un poco de proteínas, ¿se te ha olvidado? Es verdad, es verdad. Bueno, pues yo siempre digo que mi tío se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucha gente en cualquier país que pertenece al club de las 5 de la mañana porque simplemente trabajan toda su vida, entonces no es nada nuevo, ¿no? Y luego hay ritmos de sueño cronobiológicos que pueden ser más vespertinos, más matutinos y no tienen por qué incidir en nuestro éxito profesional o en nuestro desempeño laboral, ¿no? En absoluto. Eso para empezar. Luego, si me baño en hielo por la mañana, pues tengo más o menos 2 o 3 horas la adrenalina y la dopamina un poquito más alta. Me puede mejorar un estado de ánimo un poquito bajo, me puede ayudar en agudo, por así decirlo. No resuelve ningún problema de por qué tengo ese estado de ánimo bajo. Y bueno, esto viene pues de una moda actual donde parece que necesitas resistir el frío para empoderarte, ¿no? Pero no tiene mucho que ver. Y además viene de tradiciones donde el concepto, y yo las he vivido, las conozco, por ejemplo, los monjes Shinto de Japón, o es una técnica del tumo de la tradición tibetana, que yo aprendí en 2007 y 2009, y ahí no se contextualiza en absoluto en el lugar original donde esto se trabaja como un método de desarrollo personal para ser más o para tener más productividad, ¿no? Está teñido absolutamente todo de productividad, de resaltar. Es una idea lógicamente muy pobre, porque prescinde de los demás, del encuentro con los demás, intenta resaltar y el éxito como medida del individuo en sí mismo es tan limitado y tan triste, ¿no?
Pero bueno, es lo que hay, es lo que más aparece, ¿no? Y eso yo creo que falta mucho discernimiento porque las personas, oye, siguen eso, pero no saben por qué realmente. Es un mensaje que es muy potente, es un mensaje, y yo creo que tú no crees que, evidentemente, como científico y como profesional, ahora hablaremos un poco de tu background y de todo lo que has hecho, que es increíble en la vida, puede ser a largo plazo insulso, pero a muchos chavales les puede servir. ¿No crees que el mensaje a lo mejor que tiene un gamer de estar sentado en un sofá jugando a videojuegos es peor que el de levántate a las 5, date una ducha fría y empieza a trabajar? Aunque el mensaje de levántate a las 5, date una ducha fría y empieza a trabajar sea un mensaje que tampoco sea el mejor de todos. Pero dentro de lo malo, pues nos quedamos con eso, ¿sabes? Entre Guatemala y Guatepeor. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo bien. O sea, ahí tienes razón. Evidentemente, si hago deporte y madrugo o me dedico a una actividad, no tengo nada, por supuesto, nada en contra, ¿no? O sea, yo amo el deporte, evidentemente. Pero la conjunción de que una herramienta, una técnica, que no pasa por el ser, que no pasa por la persona, que no exige la reflexión, que no exige el cuestionamiento, que no exige el autoconocimiento, sino solo exige la mejora de una parte, en este caso biológica, mía, como si fuera un robot de una máquina, adolece lógicamente de profundidad. Entonces, me puede dar dopamina y noradrenalina 4 horas, pero yo voy a seguir siendo, si soy un mezquino, voy a seguir siendo un mezquino que se ducha por la mañana. Si soy un mezquino que se levanta a las 5 de la mañana. Entonces, falta el núcleo, ¿no? Y ese núcleo, como lo estamos proyectando muy hacia afuera, con todo ese tipo de técnicas, incluso técnicas que aparentemente van hacia adentro, puedo ser un mezquino que es capaz de hacer un body scan y soltar el estrés 5 minutos. Esto es fantástico, porque creemos que esas técnicas nos cambian el interior. Esas técnicas no cambian que seas un auténtico imbécil. Eso es. Pero cuando tú ves a gurús o a gente en Instagram que te dice mira mi Lambo, fuck, mira mi... ¿no? Realmente eso, ¿cómo lo mentalmente y cómo lo tenemos que discernir? Eso es muy interesante porque nuestro cerebro, más que emocional o racional, es hipersocial. Nos hemos desarrollado como especie hipersocial porque desde hace miles de años nos hemos juntado con grupos de individuos, más o menos de 150 individuos que tenemos en la mente, que tenemos que saber dónde van, quiénes son, quién está libre, quién no está libre, quién es pareja, quién no es pareja. Y la emoción y la razón se desarrollaron para favorecer la hipersocialización, que implica cooperación y también competitividad. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos una hipersocialización exagerada, un poquito falsa, porque nuestros 10.000 amigos o 5.000 amigos o 30.000 amigos o seguidores de Instagram no son exactamente nuestros amigos nucleares, pero nos exponemos socialmente de una manera exagerada como nunca. Imagínate, un niño al que hacen bullying siempre ha existido, pero antes te hacían bullying alguien en el recreo. Claro. 3 chavales. 3 chavales. Y te ibas a casa. Y en casa descansabas. Y el fin de semana descansabas. Y en vacaciones. Pero ahora si te hacen bullying, te lo hacen todos y todo el tiempo. Entonces tenemos un cerebro hipersocial. ¿Qué ocurre? Que si yo veo estímulos sociales todo el rato, hago una comparación social que normalmente, puesto que muestro mi mejor cara en las redes o la cara más esperable, pues claro, el individuo lo devalúa, lo aturde, lo confunde, ¿eh? Y ahí pierde precisamente su ser y se dedica a hacer técnicas externas o internas, pero como técnicas, y no enraiza en la complejidad de la relación, de la sociedad, de los grupos, ¿eh? Y lo que busca es resaltar, parecer, ganar, producir, conseguir más músculo, más productividad, más foco. Incluso la meditación se utiliza como medida de productividad. No procrastines, que eso es pecado. Procrastinar cuando me están golpeando es lo más inteligente que hace el cerebro, ¿no? No voy a ir a ese sitio si no es un sitio donde hay una buena relación, ¿no? Claro, esto a nivel cerebro social, como decía, adolece todo sentido. Muy exagerado y muy enfocado
en una dirección precisamente poco prosocial. ¿Tú crees que nuestro cerebro ahora sufre más que el de nuestros padres? Yo creo que sufrimos diferente, porque las circunstancias sociales son diferentes y nos tenemos que adaptar lógicamente a las circunstancias. Lo que sí es que la velocidad de los cambios que estamos teniendo actualmente no es la velocidad de los cambios que había antiguamente, ¿no? Pero en cualquier campo, ¿no? Si tú te quieres actualizar en ciencia a los años 80, pues a lo mejor tendrías que leer, 10 publicaciones científicas a la semana. Si te quieres actualizar hoy en ciencia, tienes que leer 100 o 200 publicaciones científicas al día. Entonces, nuestro límite cognitivo y físico, lógicamente, está ahí, ¿no? Entonces, hay mucha más demanda y tenemos esa sensación de que queremos llegar a todo, ¿no? Y hay que saber no llegar a todo, lógicamente. Pero eso es por el exceso de dopamina que tenemos en todo momento, es decir, el exceso de buscar ese placer inmediato. Sin parar. Claro, tenemos estímulos constantes que son atractivos y aparece lo que se llama el wanting. Es que es una conducta casi adictiva, ¿no? Es decir, me refuerza la búsqueda, pero el liking, que sería disfrutar de lo que consigo, va bajando. Eso es un modelo de adicción. Entonces, yo voy hacia el wanting, este momento presente no me sirve, no es perfecto. Y como no es perfecto, me voy a un momento, en la red, por ejemplo, con el scroll, me voy a un momento que no es suficiente como... No es tan bonito como este, ¿no? Pero yo pierdo mi presente y pierdo el valor de la hora y pierdo el valor de la escucha y pierdo el valor de estar y pierdo el valor de ser y pierdo el valor como persona. Y entonces me voy hacia un wanting que no me llena del todo, ¿no? Y busco otro y otro y otro y otro. Pero no me paro en el liking. Y a nivel cerebro, uno es dopaminérgico, pero otro es endorfínico, ¿no? Y ese es el que me interesa. Yo busco algo, tengo un reforzador, la conducta motivada, que es la expectativa de lograr algo, que es la dopamina, pero luego tengo que parar de eso, ¿no? Tenemos que aprender a disfrutar de las endorfinas. Eso es. En el fondo, la meditación, el aquí y ahora, todo esto, ¿qué busca? Que mi nivel basal de dopamina esté más alto. ¿Por qué? Porque este momento es correcto, es tal y como es único, es mágico. No vamos a estar aquí en casa de tus padres nunca el mismo día a la misma hora. Nunca más. Nunca más, es único. Y nos pueden pasar cosas grandiosas, ojalá, pero igual salimos por la puerta y es la última vez que nos vemos. Y tenemos que vivirlo como tal. Joder, tío. Tenemos que vivirlo como tal. ¿Vale? Entonces, Memento mori, tío. Memento mori, pero memento mori de verdad, no memento mori de frase de lunes, motivadora. Claro. ¿Vale? Memento mori aquí, encarnado, donde todo el rato estoy recordando y apreciando y viviendo el instante único, mágico, frágil, no controlado de la vida. Es que yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos entre manos, que puede ser una frase manida o una frase que hayamos escuchado siempre, pero realmente es eso. O sea, poder darte un abrazo ahora, poder darle las gracias a tu madre, la importancia y la energía que tiene eso es increíble. Eso es. Es mucho más lo que tenemos, vale mucho más lo que tenemos normalmente que lo que queremos conseguir. Hostia, tío. Totalmente, tío. Porque si no nos vamos a la fama o el dinero, el dinero puede comprar miles de casas, pero nunca puede comprar un hogar. Puede comprar sexo, todo el que quieras, pero el amor no se compra. Puede comprar seguidores. De hecho, mucha gente compra seguidores, pero no puede comprar amigos de verdad. Puede comprar técnicas y seguridad, pero la serenidad no la puede comprar. La serenidad la tienes que construir. Entonces, todo eso está vinculado con el presente y la valoración de que la vida es frágil, de que pendemos de un hilo y que no podemos controlarla. Y eso en el cerebro implicaría la aprensión directa, ¿no?, de la realidad tal y como es, de la hora, pero en relación con los demás. Porque ¿de qué me vale mi éxito si yo sé que tú sufres? Yo me hago ahora hiper famoso, con hiper Lamborghinis.
y yo sé que tú estás preocupado, ¿de qué me vale? ¿Es éxito eso? No puedo, ¿sabes? ¿Me voy a llevar yo mi éxito después? No. Me llevaré lo que he soltado, lo que he dejado, porque estaré en tu mente y en tu recuerdo, ¿no? Lo más importante en la vida no es tener, sino dar. Dar, eso es. A mí no me... Cuando alguien dice, gano tanto al mes, 2 millones de euros al mes, genial, ¿no? Y si se lo merece y es un buen producto, un buen servicio, ole, ¿no? No tengo ninguna manía en absoluto, ¿no? Pero me gusta más el que dona que el que tiene, ¿no? Es decir, ¿cuánto eres capaz de donar de eso? Eso te da una medida, ¿no? de la calidad de la persona, ¿no? Porque si tú tienes mucho y tu hermano, no te hablas con tu hermano, no te hablas con tu primo, o sufre gente que tú quieres... Y entonces, genuinamente, José, ¿tú crees que deberíamos articular nuestra mente en aprender a soltar y dar en lugar de retener y tener? Claro. Nosotros tenemos que entrenar nuestra mente, eso es. Aunque nos sea difícil. Tengo esto que es como... Tienes que darlo. Si alguien ha tenido la suerte de que la vida a veces tiene curvas y... La suerte. La suerte. Porque sí, o sea, si tienes la mala suerte, con perdón, de tener éxito perfecto, te vuelves idiota. Imagínate, todo lo que intentas lo logras. Todo lo que intentas se te da bien. Todo lo que intentas te aplauden. Evidentemente el individuo sale de la masa. Un monstruo. Un monstruo, sale un monstruo, ¿no? Y se ve a veces en personas pues, famosas o que han obtenido un éxito prematuro y muy, muy grande y no consiguen integrarlo, ¿no? Lo vemos, ¿no? Entonces, si has tenido la suerte de que la vida te ha traído dolor a veces, sufrimiento, a veces traición, enfermedad, ostras, te enraiza y te demuestra que tú puedes hacer una parte y el resto vendrá por añadidura, o tienes que soltar el wu wei, como dicen los taoístas, ¿no? Y todas las tradiciones más o menos nos dicen eso, ¿no? Y tú ves que el control que siempre buscamos es realmente imposible, tanto externo de las circunstancias como interno. Voy a hacer lo que considero debo hacer. Voy a esforzarme en las direcciones que me gustan. Pero si el avión va a Roma y aterriza en París... Yo quiero ir a Roma. Yo quiero ir a Roma, me encanta Roma. Pero si aparezco en París... ¿Es una mierda? No. París es impresionante. La hostia. Y además hay otra cosa que es, no solo Roma o París, es que estoy y soy todavía. Y si me cambias la ciudad, vale, pero el que no puede cambiar es el experimentador de eso, ¿no? Entonces, tener la noción de que estamos y que somos es fundamental, ¿no? Y ahí el cerebro se serena, ¿de acuerdo? Y se vincula siempre a los demás. Entonces, esa es la vía. Eso es para mí el desarrollo personal genuino. No es resaltar, sino es extenderse. La verdad del desarrollo personal no es levántate a las 5, duchas frías, cómprate un Lambo, factura 10.000 euros al mes. No. La realidad del desarrollo personal es... Pues es mimetízate con tu grupo, que todo lo que tú hagas sirva a ti y a tu grupo, ¿vale? Y vivencia la vida en cada instante, entrenando esa vivencia. ¿Para qué? Pues para que te des cuenta de su valor, del valor de las personas, del valor de lo que tenemos, del valor de lo que somos, ¿no? Y desde ahí probablemente sucederán cosas, algunas agradables, otras no tan agradables, pero habrás construido una apertura a eso que ocurre, ¿no? En vez de yo puedo, con mi mega actitud, mi supermotivación, consigo porque resueno, porque el universo me escucha. El universo no sabemos si nos escucha, pero nosotros sí podemos escuchar, por lo menos a los demás. Entonces, por ahí creo que nos da mucha más serenidad, paz y sabiduría, que es una palabra que yo utilizo mucho, aunque quede cursi, pero me parece muy importante saber vivir, ¿no? Y eso... José, tú eres neurocientífico, doctor en psicología, sí, profesor universitario, experto en artes marciales, sí, y te has enterrado. Sí. ¿Y alguna cosa más? Cuéntame. ¿Cuál de ellas?
Bueno, que te hayas enterrado... Sí. Esa. Vale, bueno, pues a mí siempre me ha interesado mucho la ciencia y mucho la espiritualidad. Y las he vivido en mí fraccionadas, siempre. Pero ya desde hace bastante tiempo he conseguido una mezcla, una integración, ¿no? Okay. Y durante algún tiempo siempre me han atraído mucho las culturas indígenas. Entonces, las culturas indígenas que nosotros podemos incluso denostar o mirar con cierto desdén de la prepotencia histórica occidental, pues tienen mucha sabiduría. Y ahí utilizan algunas técnicas pues, psicológicas, psicosociales, diría, para pues, aprender a vivir, para enfrentarse a miedos, ¿no? Para unirse a los demás, para construir el sentido de vida. El sentido de vida no se encuentra, el sentido de vida se construye. Y una de las técnicas muy curiosas en una tradición mexicana pues es lo que se llama el entierro del guerrero. Y entonces ahí tú te cavas tu propia tumba, que es un ejercicio extenuante, y después se tapa con unos tablones, se cubre con una especie de plástico de manta y te metes dentro, te tapan desde fuera y te dejan un respiradero pequeñito. Y ahí, pues tú pasas la noche, yo he pasado muchas centenares de noches en un sitio así. ¿Para qué? Pues para practicar una técnica que en esa cultura pues tiene que ver con la conexión con la tierra, la conexión con la vida, la conexión también con el miedo a la muerte, ¿no? Y ahí pues suceden cosas. No las recomiendo. Cuéntame todo. No las recomiendo así, quiero decir, hay que tener el coraje y la voluntad de querer hacer cosas de ese tipo, ¿no? Pero generalmente en las culturas indígenas los rituales y las técnicas son... límites. Sí, suelen ser bastante salvajes. Y en ese sentido, cuando tú vas a esta tribu en México, ¿vas porque te lo han dicho, lo descubres en una investigación tuya? Pues un poco ahí hay serendipia, ¿no? Es decir, pues imagínate, tú abres una revista de artes marciales de los años 90 y te dicen que en Japón hay unos monjes que se bañan en cascadas heladas y caminan horas y horas por la montaña, que son los monjes Yamabushi Shinto. Pues resulta que yo en 2010 tengo un amigo japonés y en 2010 me dijo, José, que puedes ir a un retiro de los Shinto. Pues yo me fui a hacer el retiro clásico, los Shinto, con mi gorro, con mis zapatillas de esparto, subiendo por el río a las 3 de la mañana y haciendo el misogi, que es el baño en cascada, antes de que se pusiera de moda el frío, ¿no? Entonces, pues en México pues yo conocía los famosos libros de Castaneda, conocí luego a un autor que escribió otro libro, pues él nos llevó al desierto de México a hacer los rituales de los huicholes, ¿no? Conocía bastante a la tradición de los jíbaros, de los shuar, que he seguido muchos años y tengo contacto todavía. Pues ahí hacen los rituales de la cascada, lo que se llama el natamamu, con las sustancias que ellos, por ejemplo, toman. Háblame de todas estas experiencias que has tenido y de algunas que la gente pueda entender también cómo se ha acumulado toda esta sabiduría por no solo el doctorado que tienes y la parte académica, sino por tus experiencias. Pues básicamente cuando uno busca conocerse, a veces tiene que salir un poco fuera, ¿no? Por ejemplo, la opinión de los demás, cómo te ven, te da una medida de ti mismo, ¿no? Incluso la de un troll. O sea, yo respeto a un troll. A lo mejor no en las formas. O sea, hater, welcome. Sí, yo no tengo mucho porque no soy muy conocido, pero incluso un hater... Esperemos que después de este podcast sí, tío. Venga, alguno. Tenemos que llegar a 1 millón de visualizaciones de este podcast porque lo que estás contando es increíble. Bueno, entonces, incluso quien te critica, evidentemente las formas, la persona puede tener envidia, puede estar mal, puede estar frustrado ese día. Bueno, somos humanos, ¿no? Y la envidia es una emoción y todos la podemos sentir de vez en cuando. Pero por si las moscas, el contenido, no la forma, el contenido de lo que dice, yo lo escucho. O sea, a mí alguien me dice, pues el cerebro no vale para nada. El cerebro no vale para nada. Yo me pongo a buscar cuáles son los límites de la neurociencia. Porque tiene límite, ¿vale? Y hay cosas que puede explicar y muchas cosas que no puede explicar. Entonces, en ese sentido, los demás nos dan una medida de nosotros. Como decía Jung, parte de nosotros, la mitad está fuera, en cómo te ven los demás. Entonces, a nivel de cultura, yo desde jovencito no me vinculaba mucho con mi cultura. Luego sí, porque estudié un poquito cosas de los griegos y los romanos, ¿no?
y aprendí muchísimo. Pero mi tendencia era buscar en otras culturas. Oriente, que sonaba perfecta, mágica, prístina, inmaculada, y también tiene su sombra, lógicamente. Y me gustaban mucho pues, las culturas indígenas. Vale, y entonces ahí empezaste a experimentar. Y entonces ahí experimenté, o me fui con una cultura, con un profesor, un antropólogo que trabajaba sobre las tradiciones mexicanas, y luego fui a China, a Japón, con lamas, etcétera, etcétera, a los templos para cultura oriental, muy vinculado al budismo, al taoísmo, profesores de Qigong, de Tai Chi, de artes marciales, y luego cultura de los Shuar, que es como se llaman a los jíbaros, que es probablemente los más salvajes entre los salvajes, pero con los que ese linaje pues me pareció como muy poderoso, muy potente, y tienen otra visión de nuestra realidad. ¿Dónde están los jíbaros? Están en Ecuador, selva de Ecuador. Ok. ¿Y cuál es? Cuéntame un poco más acerca de esa cultura. Pues una cultura que no fue dominada por los conquistadores porque se han mimetizado con la selva. Entonces ellos no van con un machete, una motosierra. Ellos están en el ahora, escuchan, y entonces tienen una sabiduría, no de libros, que esto es muy importante. Ahí están los conceptos, pero luego está lo empírico, ¿no? Y entonces cuando tú vas por la selva, aprendes. Tienes que aprender. ¿Por qué? Porque si metes el pie con la zapatilla y te llena de barro hasta la rodilla, y en el siguiente paso otra vez, y tú sabes que hay muchas serpientes, pues te podrás agobiar, pero a los 5 o 10 minutos te das cuenta que el agobio no te va a evitar nada. Entonces, ¿qué haces? Pisar despacio, pisar con cariño, abrir los oídos. Si le cuentas ahí a la persona tu vida, mira, es que quiero hacer esto, porque yo hice, porque tal, porque el año que viene, ese discurso, tú te das cuenta que ahí que no te ayuda. ¿Por qué? Tú tienes que estar atento, 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 atento. Atento y viendo la armonía de todos esos sonidos, plantas, personas, ¿eh? Para mimetizarse con ese entorno. Si vas con la idea de que meditar es una cosa muy buena, donde uno cierra los ojos, tú te pones allí así, cierras los ojos, y en 30 segundos tienes 27 picadores de mosquito. Te das cuenta que tu meditación tiene que estar vinculada con la vida, y la vida en ese momento es dinámica. Y que si tú cierras los ojos, pones tu vida en peligro, ¿no? Entonces, es una cultura que por exigencias del entorno y de su orografía, se ha mimetizado con su realidad, ¿no? Y entonces yo veía cosas alucinantes. Mira, mi primera experiencia fue con una niña de 9 años. Una niña amorosa, preciosa, con un perrito, me acuerdo, un cachorrito, que según llegué me dice, mira, toma, toma, toma. Y me dice, vamos a por palmitos. Entonces bajamos hacia abajo, 400 metros, hacia el río, y la niña miraba y dice, ¡pum!, levantaba, tiraba y salía el palmito. Dice, coge. Y yo tiraba. Y no había manera, estaba muy... La niña ve perceptivamente con 9 años cuál es el palmito maduro y cuál no. Qué fuerte. Entonces, y te vas dando cuenta, ¿no? Y te van contando allí con naturalidad. Mira, la anaconda hace un sonido. Shh, pero si el sonido es cortante, es que puede estar cerca, puede ser peligroso. Entonces, te das cuenta de que determinados entornos inciden en que las personas vivan de determinada manera, pero en ese entorno, lógicamente, es una manera muy presente y muy social del grupo para favorecer la supervivencia, ¿no? Y bueno, luego tienen sus rituales, con sus plantas de poder, con sus, sustancias. Sus sustancias, su cosmovisión. ¿Eh? ¿Tú eso también lo has hecho? Sí, sí, sí. Pero incluso ahora, científicamente, cuando yo empecé a hacer esto, era como, ostras. Pero temas ayahuasca, todas las peyote... Sí, eso es. En determinadas culturas tienen ese tipo de sustancias. Ahora está muy de moda, porque científicamente se ve, por ejemplo, la psilocibina, los hongos mágicos, ¿no? Pues se encuentra, paradójicamente, que tienen una actividad sobre los receptores 5-HT2A de serotonina en el cerebro, donde actúa el Prozac, por ejemplo, pero tienen plasticidad esos receptores y permitirían el hipocampo, que es una zona vinculada con la memoria, digamos,
para una persona, por ejemplo, depresiva, ¿no? Mejorar su estado de ánimo o cambiar la noción de sí mismo y de su pasado. Y por eso es una vía prometedora científica, por ejemplo, de para investigación psicólogos, de investigación actual, y empieza a ser muy sólida, incluso con interés farmacológico. Pero en las culturas siempre se dice que no es la sustancia, y eso es muy bonito. Porque ahora muchas personas están como locas por lúdico o psicológico acercarse a sustancias. Es que en ese sentido, tú lo estás hablando desde un punto de vista antropológico, psicológico, clínico, científico, y hay otra vertiente que vuelve a lo de ahora, Instagram, TikTok, Silicon Valley, Sí, donde productividad. Claro, la persona lo hace. No, es que en Silicon Valley hay una tendencia donde todos los CEOs de grandes multinacionales tech hacen microdosing de psilocibina para estar enfocados y trabajar más. Todo esto es lo que nos llega. No nos llega el jíbaro, no nos llega el chamán. ¿No? Eso es. Claro, eso es una limitación enorme. Porque ellos mismos te dicen, no es la sustancia, es el entorno, incluso es el hombre medicina, es el culto, es la comunidad, ¿no? Es decir, eso se hace con un fin de conocimiento personal que sirve a la sociedad y a su comunidad. Si yo tomo psilocibina para rendir más en mis emails, lógicamente estoy limitando el uso, rendiré un poquito, pero mis neurosis van a estar ahí. Mi tendencia a la ansiedad, a la depresión va a estar ahí. Mi inestabilidad emocional va a estar ahí. Mi falta de conocimiento va a estar ahí. Y si soy mezquino, como decíamos antes, la ayahuasca, el peyote, el LSD, la psilocibina, el San Pedro, la ibogaína y el MDMA te van a mantener mezquino. Hace falta un entorno clínico, terapéutico, ritualístico, donde me permita esté la búsqueda. Además, no vas a encontrar nunca nada que no estés buscando. Esto es importante. O sea, yo me tiro al sofá una semana y ahora me tomo algo. ¿Qué encuentro? Encuentro un individuo que ha estado en el sofá. Claro. ¿Vale? Pero si yo estoy buscando, leyendo, investigando, haciendo prácticas, en todo caso, cuando las personas que estén interesadas en ese camino, pues encontrarán lo que son, lo que están buscando, ¿no? Entonces hay mucho mito en torno a esto, ¿no? Volvamos también al mito de la motivación. ¿Vale? Tengo que hacer esto por motivación. Yo siempre tengo una idea, ¿no? en la cabeza, que es la motivación viene y va y la disciplina está ahí, ¿no? Entonces, yo pues a lo mejor pues quiero ir al gimnasio un día, pero otro día no. Pero si es un hábito que tengo yo de ir al gimnasio, pues voy a ir. ¿Motivado o desmotivado? Eso ya es sabiduría, porque ya tienes distancia sobre tus propios procesos inestables. Y eso es muy sabio, muy interesante, ¿no? Claro, nos hablan de motivación, mentalidad todo el rato, ¿no? El mindset. El mindset. ¿Qué mindset? ¿Tienes un mindset positivo? ¿Tienes un mindset de ganar 10.000 euros al mes? Eso es. Porque si no tienes un mindset, si no lo estás ganando es por, no es por el método. No sé cómo vas por la vida sin mindset. Sí. Pues mira, el mindset nace en Estados Unidos de una muy buena psicóloga que se llama Carol Dweck. Y como muchas corrientes de la psicología, toman cierta moda, cierta ilusión, porque claro, los que hacen la psicología son personas. Y casi todo suele empezar en California. Y entonces en California instauraron programas de mindset en los colegios para los niños, con muy buen... Está fantástico. Fantástico, con muy buenas intenciones y un presupuesto enorme, ¿no? Han pasado 20 años. Bueno, en ese camino se pone de moda un libro, lógicamente, y se pone de moda una charla TED. Y charla TED que se pone de moda, y las hay extraordinarias, pero lógicamente también las hay algunas que están un poquito más limitadas, por así decirlo, al menos científicamente, pues se instaura toda esta cultura y costumbre de mentalidad. Han pasado 20 años y los estudios científicos sobre intervenciones basadas en mindset dicen, no lo dice José, los estudios científicos de metaanálisis basadas en intervenciones en mindset dicen que tiene un efecto muy, muy leve
en todos esos niños y solo en los niños de nivel socioeconómico bajo, donde decirles desde el inicio que ellos pueden eleva un pelín su rendimiento. Tiene toda la lógica, porque yo, aunque me motive a ser violinista y tenga un mindset de violinista o de ajedrecista, va a llegar un niño que yo con 1000 horas de ajedrez, un niño con 50 horas de ajedrez, me barre. 50 comparado con 1000. ¿Significa eso que no debamos motivarnos? No. ¿Significa eso que no sea importante? No. Pero que la mentalidad ni resuelve el talento, ni resuelve la inteligencia, ni resuelve el discernimiento, que son otras variables. La mentalidad no resuelve el talento, ni resuelve la inteligencia, ni tampoco la personalidad. Es decir, tú eres un gran comunicador y llevas toda la vida en esto, ¿no? Probablemente tu personalidad implica una capacidad buena de habilidades sociales, ¿eh? Eso parte es innato, además lo cultivas, y luego un rasgo de amabilidad, etcétera, 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 que no todo el mundo tiene. Yo a lo mejor tengo el rasgo más hostil y de primeras frunzo más el ceño, ¿no? Entonces, tenemos que respetar las diferencias individuales, tal como se estudia en la psicología científica, de personalidad, de inteligencia, y luego está la motivación. Pero la motivación es una curva, es una campana de Gauss. Poca motivación, lógicamente poca activación, como en un deportista. Yo le digo a los árbitros que trabajo, tienes que salir motivado, ¿no? ¿Tú has trabajado en FIFA? Sí. Has estado también vinculado al deporte de máximo nivel. De élite. Yo trabajo todavía en la Federación de Arabia Saudí con los árbitros de allá. Voy cada mes y medio, voy. Y desde hace 17 años conozco al árbitro de élite, que es un extraordinario deportista con 38, 39 y 40 años. O sea, todo hay que decirlo. Entonces, si el árbitro o el deportista o nosotros en una tarea estamos poco motivados, mi nivel de rendimiento en esa tarea es bajo. Pero si yo estoy muy motivado, mentalidad, dúchate, no sé qué, tal, visualiza, resuena, mi nivel de rendimiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque aparece euforia, alegría, estrés, ansiedad. Eso se llama ley de Yerkes-Dodson y tiene esta campana. Y es justo lo que tú has dicho. Va y viene, es decir, está a veces más baja, a veces más alta, pero en la línea media yo mantengo la persistencia. Entonces, en una motivación media es donde hay máximo rendimiento. Esto se ve en ciencia, por ejemplo, en estudios pupilares y estudios de activación del pulso, y además de electrofisiológicos. Cuando a un individuo se le da muy bien una tarea, sus marcadores biológicos de motivación no están al máximo, están en el medio. ¿Y en la pupila y en el de esto? ¿Cómo? Claro, porque en la pupila me va a marcar un simpatismo. Imagínate que se me dan muy bien las matemáticas. Vale. A mí me gustan las matemáticas. Bueno, yo no sé, pues hago derivadas e integrales, como se me dan bien, pues las hago de forma más o menos relajada, no dormido, que sería una muy baja activación, motivación. Pero si yo me pongo a hacer derivadas, vamos tío, José, que puedes hacer derivadas, venga, integra de volumen, en que puedes, ¿no? Me estresa, implica euforia, incluso alegría, que por lo tanto aumenta la tasa de error y baja la atención y no hago mejor la tarea. ¿Vale? Es decir, ¿tú ves a Messi estresado? No. No. ¿Vale? Ni dormido. Ni dormido, eso es, ni dormido. ¿Ves a Federer? Le veo con el... ¿Vale? No. Ese es el famoso flow, ¿no? De las tradiciones y de la psicología, ¿no? Pero para mí ese es el estado... óptimo, ¿no? Y que dices, no lo sé, o sea, yo tuve la suerte de entrevistar a Harry Styles, cantante, antes de un concierto, y le veías en ese estado de chill. Es decir, hostia, estás a punto de entrar en el Palau Sant Jordi, que hay 15.000 personas ahí a punto de verte, y estás en un state increíble. Increíble, eso es. Que yo creo que cómo se consigue ese estado. O sea, para mí, mentalmente es uno dominando la técnica. Sin lugar a dudas. Que dices, lo que voy a hacer, lo sé hacer. Lo he practicado 150.000 veces. O lo tengo tan dentro que es algo que me sale. Eso es parte de mí. Eso es. También con una capacidad de psicológica de creer en ti mismo, ¿no? De confianza, ¿no? Es decir, pues confío que esto estoy capacitado para hacerlo bien.
Y luego, algo que los americanos hablan del factor X, que no sé qué es. Dímelo tú. O sea, ¿cuál es la receta para encontrar ese estado de flow? Muy buena. Yo creo que la segunda que te has dicho es el resultado de la primera. Porque como dominas, tú lo has dicho, has repetido tantas veces, la propia ejecución la disfrutas y tienes la confianza. Yo creo que la tercera sería el no apego al resultado. Es decir, me permite disfrutar. Vale, pero entonces, José, imagínate, volvemos a esto, Ajá. a Messi. Final del Mundial. Tienes que tirar el penalti. Has tirado millones de penaltis. Has marcado millones de penaltis. Pero este es el penalti más importante de tu vida. Que sabes hacerlo técnicamente, confías en ti, pero el resultado es importante. El resultado es importante. ¿Qué haces? Te has acostumbrado a entrenar bajo presión, imaginando esa situación, y tú sabes que todo lo que pienses en esa ejecución, en todo caso, distorsiona el acto motor del cerebro. Vale. Entonces, o sea, a priori. A priori. O sea, cuando tú estás a punto de chutar, decir... O sea, pensar en fallar... Pensar en fallar o en meter no me va a ayudar. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es el nivel del pensamiento. Yo tengo la ejecución motora de la destreza que tú has comentado y lo que yo le dejo a mí. Es decir, para coger la taza... ¿Vale? No dices, voy a fallar. ¿Vale? Entonces, claro, lo que para nosotros es muy difícil, porque un penalti yo me pongo cuando entreno con los árbitros y está bastante lejos y el portero es enorme y no es nada fácil, pero es que para ellos es como coger la taza. Entonces, cuando vamos a ese nivel increíble de destreza de Messi, ¿no? Que es capaz de calcular su cerebro por dónde va Nahuel Molina y él de reojo meter un pase, creo que era un holandés en el Mundial, entre las piernas, sin mirar, donde el balón va a una velocidad, donde se encuentran los dos objetos, el corredor y el otro, para que Nahuel solo golpee el balón y sea... O sea, eso a nivel de destreza motora del cerebro, no es inteligencia clásica, pero a nivel de destreza motora del cerebro es impresionante. Entonces, pero para él probablemente eso sea como para nosotros coger la taza. Entonces, imagínate que yo ahora pensara, desde nuestra óptica, para un bebé sería... José, si coges la taza igual se te cae, pero para nosotros es coger la taza. Ahora bien, si yo digo, me estás grabando, me estás mirando, Uri... lo que yo diga, lo que no diga... O sea, me empieza a poner un poquito más nervioso, ¿no? Vale. Entonces, vamos a otro ejemplo de fútbol. Árbitro de la final del Mundial de 2010. Vale. El inglés que nos pitó Holanda-España, ¿no? Yo estaba allí, a la mañana, yo hablo con Howard. Y Howard me dice, José, échame una mano para esta tarde, ¿no? Con Howard, con sus dos asistentes y con el cuarto árbitro, Nishimura, el japonés. Y entonces nos reunimos en la sala, estuvimos 90 minutos, y él me preguntaba, a pesar de ser un hiperprofesional, con muchísima experiencia, por la mentalidad adecuada para esta tarde. Y yo me acordé de la campana, lógicamente. Baja motivación no vas a tener, imposible, pero te puedes pasar de frenada. Entonces, y había mucha expectativa de resultado, motivación extrínseca, incentivos. Yo le tengo que llevar a motivación intrínseca. Howard, cuéntame, ¿cuál fue tu primer partido que arbitraste? Cuando eras un adolescente, un niño, un joven. Bueno, empezó a contar cómo cogí una bicicleta que estaba en un pueblo de Inglaterra, 15 kilómetros, no llevaba las botas. Una historia muy, muy bonita. Y entonces estuvimos trabajando con cada uno de los cuatro. Esa sensación. Su motivación interna. Su motivación interna. Qué maravilla, José. Interna. ¿Para qué? Como ya sé que tienen la destreza, ellos son rápidos, son fuertes, técnicamente son impresionantes, yo sé que va a pitar lo que ve, ¿vale? En contra de lo que se dice por ahí, el árbitro es un fuera de serie, ¿eh? A nivel de percepción y a nivel de físico. Sí, reflejos. Son fuera de serie. El baraje es una profesión muy dura y muy difícil, ¿no? Y de toma de decisión en tiempo real. Y mucha presión. Y con mucha presión. Pero yo sé que él va a reaccionar a lo que ve, porque tiene la destreza. Yo tengo que garantizarme de ayudarle a que esté en motivación interna. A pesar de ser la final del Mundial, yo le dije, acuérdate de vez en cuando de ese primer partido. Es otro más, es otro más, es otro más. Y entonces ahí le metimos más o menos en el flow.
¿vale? Qué bueno. Se le escapó la patada a Xabi Alonso, Sí, sí. pero bueno, ganamos. Pero entonces eso se puede hacer en todas las profesiones. Claro, la idea es esa. Entonces, y eso vinculado O sea, con cualquier problema sí. que tenga yo personal o profesional, Ajá. te puedo llamar, José, y me vas a ayudar. Hombre, claro, aquí estamos. Joder, tío. Ya puedo respirar tranquilo. Bueno, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo, pero la idea es que cuando yo intento soltar el control sobre el resultado, aunque me guste, aunque quiera... bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Queríamos conseguir o ligar o tener de pareja a A y conseguimos a B. Conseguimos a B y resulta que a los 2 años fue algo desastroso por nosotros o por B o por lo que sea. Y acabamos con C, que es el amor de nuestra vida, estamos muy contentos. Eso es un tema muy importante. Roma, París... Exacto. Porque cuando hablamos ahora de deporte, ¿no? Me ha venido a la cabeza la final de la UFC, Ilia Topuria. Visualizándose, incluso antes del combate, diciendo 15-0, soy el campeón. Eso, desde la base científica, desde un neurocientífico como tú, psicólogo, ¿cómo lo ves? Nosotros tenemos sensaciones, lo que se llama el afecto nuclear, donde nos sentimos en todo momento, estoy bien o estoy mal, ¿no? Más o menos. Cansancio, frío, calor, sed, hambre, vitalidad, ¿no? Entonces, para el cerebro eso es una predicción basado en mi memoria del entorno en el que me encuentro. Ok, es decir, un recuerdo. Un recuerdo. O sea, si has sentido antes amor, frío, rabia, lo que sea, vas a esa emoción y dices, vale, tienes que activar estos protocolos. Eso es. Imagínate que yo me pongo muy nervioso en un podcast. Entonces, a la hora de venir a hablar contigo, pues lógicamente mi realismo afectivo que me trae. Esta es una situación estresante. Por tanto, el cerebro me estresa. Cuando yo dudo un poco de mi realismo afectivo, imagínate que fuera con cansancio, que se entiende más fácil, y salgo a correr, resulta que he podido correr y dar la vuelta al parque. Y me siento mucho mejor después. Y me siento mucho mejor. Entonces, si no hago tanto caso a las sensaciones, como nos dicen, y las cuestiono un poco, ¿vale? Y eso los deportistas de élite lo hacen absolutamente todos los días. ¿Cuántas sensaciones habrá tenido Topuria físicas a las que no ha hecho caso? ¡Buah! ¿Vale? ¿Cuántas? Imagínate qué maestría. Y su cerebro se ha acostumbrado a traer dolor en unos umbrales que están muy por encima de los nuestros, pero muy por encima de los suyos en su momento. Claro. Y trae cansancio en unos umbrales muy por encima de los suyos hace 5 años, o hace 8 años, hace 10 años. Yo creo que con el entrenamiento ha ido reventando umbrales. Eso es. Es decir, tú vas con el entrenamiento o con la repetición de cualquier cosa, vas creándote un umbral un poco más alto siempre. Y los vas ajustando. Ahí está en un nivel físico. Esos umbrales se entrenan a nivel emocional también, ¿no? Es decir, en vez de decir que esto es una situación de nerviosismo, es una situación de ilusión, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ir educando nuestras emociones a través del realismo afectivo, pero precisamente dudando de las sensaciones para ajustarlas poco a poco y que el cerebro haga mejores predicciones cada vez. Esto es brutal. Es brutal y estos son los últimos 20, 25 años, lo que se va demostrando es que el cerebro hace computaciones predictivas todo el rato. Pero yo creo que José, perdona que te corte porque tengo muchísimas preguntas de todo. Esto es como nosotros sabemos que para crecer el bíceps tenemos que entrenarlo y sabemos cómo entrenarlo, pero el cerebro sería también como algo que puedes ir entrenando y yo no sé cómo tengo que entrenarlo. Es decir, tú ahora me estás diciendo que tú has llegado a este estado donde estás tú, pues haciendo un camino increíble. Te has metido bajo tierra. Bueno, eso normalmente la gente no puede hacerlo. Sí. ¿Cómo podemos entrenar nuestro cerebro para optimizarlo en esos sentidos, ¿no? Para estar mucho mejor? Bueno, a nivel de... Vamos a intentar hacer algo así como simple y directo. A nivel de sensaciones todos los días que están en nuestro día a día, lo primero es cuestionarlas. Es decir, siento cansancio, siento frío. ¿Qué hace la ducha por la mañana famosa, no? Cuestionar la sensación o el miedo al frío, ¿vale? Entonces yo puedo cuestionar bastantes de mis sensaciones físicas para ir ajustando un umbral, un sensor, como una alarma o como un termostato, que sea más fidedigno con la realidad. Iré acumulando experiencias
más acorde a lo que yo puedo hacer y entonces ahí estaría entrenando ese nivel. Si nos vamos a emociones, ¿no? Sucedería lo mismo, ¿no? Voy a hacer una predicción de que cuando vuelva a mi casa el entorno va a ser hostil. Cuando vaya a la oficina, el jefe tal. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cerebro? Pensar, tener un tipo de mirada, tener un tipo de percepción. No. Voy a intentar hacer predicciones más armónicas, no ilusas. No voy a pensar que el jefe me abraza, no. Pero unas predicciones más armónicas, sobre todo sobre mí mismo, ¿no? Bueno, yo puedo llegar a ese lugar, ¿vale? Voy a construir ese lugar, pero voy a ir desde una actitud pues, más abierta, más receptiva, más presente, ¿de acuerdo? Entonces ahí los umbrales los vamos modificando. Y a nivel del pensamiento, prácticamente el entrenamiento sería poder observarlo con cierta distancia. Como en el ejemplo que tú, sabio, que ponías, decías, me apetezca más o me apetezca menos en el pensamiento, yo soy capaz de seguir ejecutando la acción, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos coger distancia sobre nuestras identidades y creencias, ¿vale? Podríamos ser más ecuánimes, por ejemplo, con nuestras creencias. Más resilientes. Más resilientes, podríamos no demonizar al otro, podríamos ser una sociedad con menos polaridad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si yo soy del Atlético de Madrid, no necesito odiar al Real Madrid, ¿no? ¿Vale? Puedo entender que hay otro que tiene el mismo apego sobre unos colores diferentes, ¿no? Y en ese nivel de pensamiento nos vendría muy bien distancia sobre el yo y sobre el sistema de creencias. Entonces, puedo ir desde un nivel físico, sensaciones, un nivel emocional y un nivel pensamiento, lógicamente, social, ¿no? Y desde ahí cultivamos el cerebro. O sea, cultivar el cerebro no es leerte 50 libros o esquemas de libros rápidos para... No. Cultivar el cerebro implica conocer el cuerpo, armonizar las emociones, no sustituirlas, con mejores predicciones y tener cierta distancia sobre nuestro proceso de pensamiento que me abren a escuchar toda tu experiencia de vida, todo lo que tú sabes y todo lo que tú me puedes aportar. Porque si no estoy yo en lo que yo he hecho, lo que yo he estudiado, lo que yo conozco, que es lo mejor, cerrado, ¿vale? Con predicciones hacia mí mismo de que esto es lo único, de que esto es lo mejor y que de los demás hay que echarlos fuera de mi ciudad porque no valen. Claro. Vamos a por la visualización. Vale. Las técnicas de visualización, está en tu mente, está en tu mano, vamos a conseguirlo todo. ¿Qué es eso, tío? Bueno, primero es una pena, ¿no? Porque si volvemos a hablar antes, si lo consigo todo, más sería prácticamente una desgracia, ¿no? Porque no estaría en la vida, ¿no? Y no podría ser compasivo con los demás. Si consiguiera todo, me vería obligado a pensar y sentir que los demás son unos paquetes que no consiguen las cosas, ¿no? Eso para empezar. Pero ahí podemos diferenciar entre una visualización motora de un gesto. Imagínate, tiro a canasta. Entonces, es un gesto, como hemos hablado antes, he mecanizado millones de veces. Entonces, como ya lo conozco y tengo confianza en el gesto, si yo cierro los ojos y me visualizo tirando a canasta, como lo he hecho millones de veces, mi corteza premotora y motora suplementaria se llama, activa la corteza motora, no llego a ejecutar el gesto, pero hay mucha activación. Incluso ahí se puede notar cierta activación muscular. Nada que ver. Pero del gesto que dominas. Porque yo no juego al tenis. Yo no me podría visualizar en un saque porque mi cerebro no tiene ninguna experiencia de cómo se gestiona el lumbar, qué mecánica, qué cadena fascial está actuando para en el último momento girar la muñeca y dar el golpe. No puedo. Esa visualización a mi cerebro no encuentra el programa motor que se ha instalado. Nos cuesta mucho aprender a andar. Y tú eres deportista y sabes lo que cuesta un gesto técnico hasta que se pule, ¿no? Si ahora lo recuerdas, si tú haces un jab y un cross, tu cerebro, bum, 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 bum. Y eso es bueno, ¿vale? También es muy bueno, y se demuestra en ciencia que incluso mejor, que te pusieras tu propio vídeo haciendo el jab y el cross. Porque entonces al verte tú, tu cerebro te reconoce a ti y entonces ahí estarías activando el jab y el cross. Claro, tío. ¿Vale? Es que yo tengo una cosa que yo he hecho una maratón, ¿Sí? Bueno, he hecho 3 maratones. Ajá. Y tengo un vídeo justo cuando terminé la maratón. Ajá. Y es un vídeo que me hablo a mí mismo.
Ajá. y me digo las sensaciones de ese momento que Eso tengo, que son unas sensaciones de llorar, de haber conseguido algo por lo que me he estado tal. Y muchas veces, si tengo alguna situación, para recordarme esa sensación de haberlo conseguido, lo vuelvo a ver. Y me transporta un poco a esa sensación, ¿sabes? De lo que has conseguido y Claro. y de la destreza. Ahora bien, si yo, seguimos en lo motor, no conozco un gesto motor Ya. y me visualizo, por ejemplo, haciendo salto de altura, que no estoy muy dotado precisamente para ese deporte, pues por mucho que yo me visualice, el cerebro no sabe si hay que presionar el cuádriceps, el glúteo izquierdo con... Esa visualización es absurda. Ya. Y si me voy a una visualización de que el universo me escucha y me va a mandar a mí millones para desbloquear mis nudos con el dinero, el cerebro no se entera. No sabe hacerlo, ¿vale? Esto es súper importante. No sabe hacerlo. Es decir, la visualización te puede funcionar o puede ser una técnica que te puede ayudar cuando tu destreza o cuando tu cuerpo está habituado a esa sensación. Eso es, cuando es alta en eso, ¿vale? Otra cosa es que yo haga... O sea, si tú y yo que hemos hecho artes marciales y sabemos cómo es pegar un golpe y recibir un golpe, nos podemos visualizar en esa situación porque hemos estado horas practicando eso. Eso es. Y el cerebro lo recuerda perfectamente. O sea, Tupuria, antes de pelear contra Volkanovski, está volviendo a su experiencia de jump y cross. ¿Por qué no va a visualizar cuando ya ha entrenado hoy, ¿no? Claro, hace muy bien, ¿vale? Les sirve como herramienta de foco, pero es que luego hay otras teorías de la visualización o tendencias donde lo que tienes que visualizar es una vida exitosa con 5 chicas, 4 Lamborghinis. Eso no es así, ¿vale? Las cosas no se consiguen así. Y incluso como si fuera pensamiento positivo. No, yo tengo que pensar en los obstáculos que tengo para conseguir las cosas. Y al superar los obstáculos es como en tu caso las llegaré a conseguir, ¿no? Entonces, por ahí, esas ideas de atracción, por así decirlo, de resonancia, son las ideas en todos los niveles que las analices son muy pobres, ¿no? Claro. En ese sentido, José, también hay otro concepto que cuando estás viendo las redes sociales, ¿no? Y estás, pues alguien te está diciendo, mira lo que tengo, mira lo que estoy haciendo. Incluso no en ese sentido de tengo una mansión, un Lambo, no sé qué, ¿no? Sino en que estás en tu casa, estás viendo a alguien que se lo está pasando fantástico y tú no. Lo que los americanos o los ingleses dicen FOMO, Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. El miedo a perderte algo. lo que está pasando. ¿Qué es esa sensación? Vale, esa es una emoción social que viene desde que somos Homo sapiens sapiens, vinculado a mi conexión con el grupo. En ese grupo que decíamos antes de 150 individuos, que esto se llama el número de Dunbar, un antropólogo inglés muy, muy, muy famoso. Si yo pierdo contacto con mi grupo, puesto que la supervivencia y la construcción del cerebro, hemos dicho que es hipersocializante, ¿vale? Claro, debo sentir una emoción desagradable que me lleve a unirme al grupo. Es decir, este FOMO actual, en el fondo, es miedo ancestral de pertenencia a un grupo y de la pérdida de la pertenencia. Por eso nos duele tanto la exclusión. Y es tan fea la exclusión. Y el ostracismo es dolorosísimo. Y se ve en zonas del cerebro de dolor físico y social están solapadas, curiosamente. O sea, con un escáner cerebral. Con una resonancia, sí. Entonces, está el FOMO, pero está la sabiduría, está el otro. También hay que hablar a la gente del FOMO y del HOMO. ¿HOMO? Sí. Esta no me la sé, por favor. José. El HOMO es el joy of missing out. ¿Vale? ¡Qué bien! Entonces decir, ¿FOMO o HOMO? Uy, pues para esto, HOMO. Hago una paella con mis amigos y me estoy perdiendo, sí, las redes sociales. Me estoy perdiendo oportunidades de negocio. Sí, seguro. No estoy en esa fiesta, pero estoy con mi chica viendo la tele o con mi hija viendo La Sirenita. Y estoy escuchando el ruiseñor y apreciando la vida en este instante. Estoy corriendo esta mañana. ¿Vale? No tengo la resaca. Eso. Sí, es hoy aquí contigo, ahora en casa de tus padres. Claro. Hay muchas cosas que nos estamos perdiendo. Muchísimas. ¿Vale? Pero con la J. Sí, ¿vale? sí, estamos claro. contentos de estar aquí. Para mí es el mejor momento, lo que mejor, ¿sabes? Yo solo quiero estar aquí contigo, ahora mismo, ¿no? No tengo FOMO, ¿vale? Entonces tengo HOMO. Y luego está el lobby.
Lobby, Sí. que es L-O-B-I. No lobby como un lobby No, de... no. Esa me la he inventado yo, entre Vale, comillas. vale. Perfecto. Pensando en el FOMO mucho, yo tengo que ver algo que contrarreste, porque está todo... Lobby. Sí, lobby. Es el love of being included. Y yo lo uso mucho para el business o para entornos de negocio, ¿no? Es decir, tú intentas vender creando a la gente FOMO. Entonces el que entra con la ansiedad, ¿vale? Y lógicamente le creas una expectativa enorme. Por ejemplo, tengo que invertir en este proyecto. Eso es. Entonces, Sí, y todos mis amigos, mis colegas, mi entorno Eso es. está invirtiendo y yo... Eso es. Eso es. Entonces ahí entro con FOMO. En ese momento, como he hecho eso, y no homo la posibilidad de decir, oye, yo estoy bien, aunque no sea inversor, ¿vale? Es decir, yo me alegro de mis amigos que son millonarios. Y me alegro enormemente. Ya está. Y lo puedo sentir aquí, el amor y la alegría, ¿no? No tengo yo por qué replicar todas las conductas de todo el mundo, ¿no? Porque entonces andaríamos replicando la conducta del deportista, del empresario, del músico. Bueno, entonces, si utilizo FOMO, la persona entra con cierta ansiedad, que está bien, ¿no? Escasez, urgencia, famosos principios de la influencia más o menos. Pero yo puedo utilizar el lobby, el amor de sentirme incluido. Y eso es como una atracción serena, ¿no? Yo voy hacia eso, ¿no? Y te recibo. Es más, me ha venido a la mente Sí. el concepto de comunidad, Eso es. de tribu, Eso es. ¿no? Eres Eso es. one of us. Eso es. Entonces, Pero incluso te secta también, puede ser. claro, y ahí está. Yo tengo una frase que me gusta mucho que es: hay que crear una tribu, sí. Pero una tribu no de devotos, sino de debates. ¿Vale? Es decir, donde existe la libertad de la reflexión, donde es posible el discernimiento, la crítica, que nos hace crecer. Y desde un punto igualitario, Sí. ¿no? Es decir, que Puede haber alguna jerarquía. Alguna jerarquía o alguien que sea como Eso el es. líder de eso o tal, pero no... Tiene que haber horizontalidad y transversalidad. Claro. Y la tribu tiene que ser permeable. Cualquier célula humana es permeable. Comunica dentro o fuera todo el rato a través de su membrana, ¿no? El cerebro es permeable a la realidad externa. No es una caja negra. Hace predicciones sobre la realidad externa, pero está todo el rato pensando sobre la realidad externa, ¿no? Entonces, cualquier tribu debe tener la suficiente permeabilidad. ¿Para qué? Para favorecer la salida, entrada de la información de los grupos y de los miembros, ¿no? Porque tribu que se encierra sobre sí misma, porque solo hablas a tu audiencia, porque tu audiencia es la que te sigue, porque tu audiencia es la que te quiere, cuidadito. Entonces, en vez de ganar carisma, ganas un carisma en esa tribu particular, pero lo pierdes para el mundo, ¿no? Hablemos precisamente también de eso, de liderazgo y carisma. Y carisma. Carisma al instante, ¿vale? Es algo que yo he hablado mucho en podcast y he hablado en muchas situaciones, ¿no? Todo el mundo quiere conseguir carisma, ¿no? Trabajar esa faceta suya. Yo muchas veces, ¿no? El otro día estábamos haciendo un podcast con Carlos y Fran, ellos tienen una academia de inglés fantástica, tienen muchísima gente, os invito a que lo veáis, ¿no? Y yo decía, tío, mi mujer es australiana, ¿no? Y para mí, carisma al instante es sentarme en una mesa y ver que alguien habla 5 idiomas, ¿no? Una habilidad que me da igual que haya venido en helicóptero o no. Si después estamos en Londres o donde vive mi mujer y no sabes comunicarte en la mesa, me da igual que hayas venido en Ferrari, pero el otro que sabe... Sí. Eso para mí es carisma, ¿no? Está vinculado con el carisma. En ese aspecto, pero hablemos del liderazgo y el carisma. Vale. Es un término que... Es decir, desde el punto de vista científico es difícil, ¿no? No hay una definición única, ¿no? Entonces, a mí me interesó leer a ver qué había, ¿no? En ciencias sobre carisma. Y más o menos lo resumo, y me gusta muchísimo, la verdad. Sería una persona que es capaz de decirte lo que nadie te va a decir. Tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. Lógicamente, educadamente, ¿no? Y que es capaz de hacer por ti lo que nadie va a hacer. Eso a nivel, yo creo, de personalidad es como... ostras, es decir, yo te puedo decir, imagínate que en una clase, ¿no? De algo, ¿no? Le corriges a la persona, así, por ahí
te soy sincero, creo que ese no es el camino, con esa técnica, esa herramienta, el alcance es este, por esto y por esto, y te atreves, ¿no? A esos. En un entorno no vas soltando a alguien que no te lo pida o no te pregunte, ¿no? En un entorno concreto, ¿no? De aprendizaje. Pero si lo eres capaz de que a las 11:30 de la noche bajar a tu portal a abrazar a alguien porque lo requiere y estar ahí con el que sufre como nadie, esas dos cualidades ejercen mucho magnetismo en los demás. Vamos a trasladarlo al mundo de la comunicación. Un presentador, un conductor, alguien que digas, es un tío muy carismático, una tía muy carismática. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, siendo capaces de comunicar la verdad o lo que sea más objetivo, muy a pesar de sus apegos, muy a pesar de sus identidades, muy a pesar de sus creencias, incluso muy a pesar de su desempeño laboral, incluso poniendo en riesgo incluso el lugar donde están, el trabajo donde están, ¿vale? Y, además de eso, ser capaces, a pesar de eso, de empatizar, ayudar, incluso a ese que es completamente opuesto, porque es un ser humano con dignidad y que también quiere a sus hijos. Yo creo que en este punto, para mí, alguien muy carismático puede ser alguien que no tiene miedo, que se arriesga todo lo suyo por dar, ¿no? Eso es. Y algo que no sé si hemos hablado o estábamos comentando, los givers y takers. Ajá. Alguien que tiene carisma es alguien que está dispuesto a arriesgarlo todo por seguir adelante o por dártelo a ti. No sé cómo Sí. ¿sabes? Es decir, en un periodista o un presentador, ¿no? Que se atreve a arriesgarse hasta ese punto y la audiencia lo ve y dice, wow, ¿no tiene miedo? Carisma. Sí. Un líder de una empresa que está dispuesto a llegar hasta el final para que todo su equipo, ¿no? Un líder de equipo, para que todo su equipo trabaje mejor, viva mejor, tengan o le suban el sueldo, Eso, carisma. eso es. Una madre o un padre que no tiene miedo, carisma. Claro, son ejemplos de givers. Pues el giver, lógicamente, tiene mucho más carisma, ¿no? Y además va a ser recordado por los demás por lo que aporta a los demás. Yo creo que al giver le envidian sanamente por lo que es y al taker le envidian por lo que tiene, pero no por lo que es, ¿no? Entonces es un camino más largo, pero claro, porque construir una red donde muchos sean ayudados probablemente sea más fácil, o sea, más difícil que construir una red donde solo te beneficias tú, ¿no? ¿Y cuál es el límite de ser un giver o un descerebrado? ¿Por qué? Porque hay gente que puede pensar, pues lo arriesgo todo, no tengo miedo y me meto en esto, y estábamos hablando de correr un maratón, ¿no? No puedes pensar en voy a dar el 100% cuando no has entrenado 5 meses y vas a hacer una maratón. Es que tu cuerpo va a reventar. O sea, la primera persona que hizo una maratón murió. Sí, eso es, en la haciéndola. batalla. Eso Entonces, eres imbécil. No es que seas un giver o tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite, ¿no? De decir, no seas descerebrado? Yo creo que a nivel, por ejemplo, físico, tiene mucho que ver con una planificación sensata. Yo no me puedo plantear una maratón mañana si mi realidad cotidiana es que corro 5 kilómetros y acabo cansado, ¿no? Eso ya limitaría. Y en el otro nivel, que se ve más difícil, hombre, no me voy a plantear ganar en 2025 7 millones de euros si no has ganado 1 millón de euros en 2024. Me lo puedo plantear, pero realmente tengo el sistema, metodología, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido hay que tener como cuidado. Y en relación a las personas, que es algo que los givers acaban sufriendo mucho a veces, porque dan y dan y dan y dan, y pasado un tiempo, yo me encuentro muchas personas que dicen, José, es que al final yo he ayudado aquí, he puesto aquí mucha carne al asador, en esta relación, en esta comunidad, en esta ciudad, en esta empresa, en este grupo, en este departamento, y lo hacía con amor, con cariño, con empatía, por el bien común, pero al final tengo burnout, estoy quemado,
he sufrido. Me han estafado. Me han estafado. Entonces ahí hay una cosa de teoría de juegos que a mí me gusta mucho que se llama tit for tat. Tit for tat. Y entonces te dice, tú siempre da primero y después replica la conducta del otro. De manera que si tú das y yo no te devuelvo, replicas ahora mi conducta. Pero si tú me das y yo te devuelvo, tú replicas mi conducta y entramos en una espiral ascendente de comunión, ¿vale? Tit for tat. Tit for tat. Entonces... en una pareja, por ejemplo. En una pareja. Yo siempre digo en el tit for tat que no sea solo una vez. Oye, pues dar 3, 4, 5 veces, pero que tengamos en cuenta que estamos dando, por ejemplo, una pareja, una relación, y la persona... por reciprocidad natural devuelve, ¿no? Es decir, yo te invito a comer a casa, pues lo natural es decir, venga, a ver cuándo te vienes a la mía y hacemos... Eso es lo natural. Uh-huh. Pero, hoy pago yo, la siguiente pagas tú. Eso es. Pero a veces ocurre, todos hemos tenido amigos donde la séptima que le tocaba a ellos pagar han ido y se han comprado su propia consumición, ¿no? Entonces el tit for tat ahí no está funcionando, ¿no? Entonces yo ahora replicaré tu otra situación. Es una estrategia, ¿vale? No es idónea porque no es compasiva perfecta donde das desinteresadamente sin esperar retorno, pero en mi experiencia con muchas personas, el dar desinteresadamente sin esperar retorno es poner cara de Buda. Pero solo Buda puede poner cara de Buda. Entonces, claro, en el camino a nuestra budeidad y realización... Sí, la elevación máxima. Etcétera, ¿vale? Hay que tener cuidado porque... entonces, de esta manera ampliamos nuestra red de generosidad, ¿vale? Uh-huh. Que es muy bueno, y de cooperación, pero también tenemos cierta atención sobre cuánto recibimos. Uh-huh. A los que somos profes nos pasa, ¿no? Cuidas a los demás y ¿quién te cuida a ti? ¿Vale? Entonces, por ahí, y a veces nos descuidamos nosotros por cuidar a otro. Uh-huh. Entonces, ahí hay que poner conciencia sobre los elementos de las relaciones, porque si no nos podemos estar... por ejemplo, poniendo toda la energía en una pareja, ¿no? Claro. O en una empresa, ¿no? Resulta que no obtenemos el valor y el retorno que nos merecemos, ¿no? Y tenemos que ver la reciprocidad natural, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta pensar que debiera levantar la mano, ¿me suben el sueldo? No. Tendría que ser natural que la persona viera, ostras, ¿cuánto valor aportas aquí, no? A mí cuando algún CEO hablo con él, ¿tú esperas a que tus trabajadores te pidan una subida? Sí, claro. Pero no ves su valor. Entonces es que no sabes su valor. Y si sabes su valor y no se lo estás subiendo, eres un taker. Puedes llegar al éxito, pero no eres un giver. Entonces... Wow. Hay una palabra holandesa, me gusta mucho. Porque la envidia, en las emociones, en Holanda hay 2 palabras. Una es benigden y creo que es achtung, algo así. Benigden es la envidia buena. Y Achtung es la envidia mala. La envidia buena es donde cuando yo te veo a ti que comunicas muy bien, yo me impulsas y me animas, me motivas, ¿vale? A trabajarlo, a buscarlo. Digo, qué bien, ¿no? Qué bien Uri, qué bien lo hace, tal. Entonces, ostras, me animo. Oye, ¿dónde puedo aprender esto? Y el Achtung es la envidia donde yo te quiero bajar. No, tú no comunicas también. No, tu experiencia no es real, ¿vale? No, tú eres seguro que es un paquete. Se lo está inventando. Fíjate que ese idioma tiene en el lenguaje la expresión de la emoción para poder elegir. En el nuestro no. El nuestro, por eso hay tanto debate. Hay envidia buena y envidia mala. Claro. Es que no tenemos una palabra en el lenguaje. Porque curiosamente las emociones en diferentes lenguajes tienen diferentes palabras. Las emociones no son universales, no son constructos fijos. ¿Eh? Uh-huh. Y que ahora habla mucho de cómo es la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta en nuestra cultura una envidia buena y una envidia mala. Para que sea una de givers, claro, y de motivación genuina, ¿vale? Uh-huh. Y otra de takers. Uh-huh. Un tema para ti, como profesor, uh-huh, cuando estás haciendo una clase, una buena clase o cuando estás realizado es cuando captas la atención de tu alumno, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás hablando y captas la atención. Hablemos de la atención en el mundo en el que estamos. Un mundo hipertecnológico, donde uh-huh, podemos tener redes sociales y donde la atención se convierte en un
en un asset casi, ¿no? Es decir, si tienes atención, seguramente tendrás ventas, seguramente tendrás contratos, seguramente tendrás trabajo, seguramente tendrás éxito. ¿Vale? ¿Cómo podemos captar la atención al instante? Y cómo podemos no obsesionarnos si no la captamos. Muy bien. Pues... O sea, sé que es un poco... Sí. Vamos, pero quiero hablar de la atención y del asset que implica. Significa en 2024, ¿no? Pues decir, hostia, pues tengo atención en mi LinkedIn y me aporta cosas buenas porque me salen trabajos. Tengo atención en YouTube y este podcast, si lo escuchásemos tú y yo, pues sería fantástico porque a mí ya me está aportando millones, pero lo que yo quiero es que cuanta más gente lo vea y más gente pueda ver este mensaje, mejor. Vale. Yo estuve trabajando 2 años para una agencia de marketing, Ads Factory, que es de las número 1 de habla hispana, ¿no? Y entonces ahí me preguntaban algo parecido, por eso me ha venido a la mente. Y yo cuestiono la atención. Y yo les decía, no estamos captando la atención. ¿Cómo que no, José? Pero estamos haciendo anuncios y precisamente con intereses en Facebook segmentados para los cuales las personas entren en un funnel de ventas y entonces... Estás captando la memoria. ¿Por qué? Pues porque si tú y yo hacemos un scroll por Instagram y vemos unos guantes de boxeo, nos llama la atención. ¿Dónde está eso? En nuestra memoria. Claro. Pero si mi mujer hace scroll y ve unos guantes de boxeo, no le llama la atención. Entonces, cuando pensamos que la captación de la atención tiene que ver con la memoria de los individuos, nos da una pista extra. Porque vamos a pensar, ¿qué tienen ellos en su memoria para yo captar su atención? Si yo no pienso eso, a veces lo que ocurre es que voy a hacer cualquier tontuna, que a mí se me da muy mal. O sea, bailar en TikTok. Imagínate que yo salgo un vídeo y hago... Claro. El cerebro, las neuronas... Pues es que no lo va a ver nadie. Es una idea de negocio, tío. Yo lo vería, tío. Sí. Bueno, pero claro, sería porque la gente diría, qué malo es este tío, ¿vale? Y qué soso, ¿no? Entonces... Claro que capta la atención. Yo vi una vez un anuncio de una persona barriendo medio en calzoncillos, ¿no? Claro que capta la atención. Entras y picas. ¡Joder, qué tasas de apertura! Evidentemente. Pero las tasas de conversión no son las mismas. Y luego las de transformación del producto serían otras, ¿no? Entonces, podemos pensar, dentro de la diversidad de los humanos, con sus diferentes personalidades, inteligencias, sensibilidades e identidades sociales... Yo voy a dirigir la campaña hacia un grupo con determinada personalidad, determinada identidad social, y desde ahí se diseña la estrategia, ¿no? Si empiezo directamente la atención, creo que se pierde un poquito el panorama, ¿no? Si segmentamos a las personas, muchas veces funciona, pero si segmentas por... otra vez hablábamos de fútbol, fans o hinchas del Real Madrid, puede ser que vayas a un padre que va con sus hijos al campo o con un radical ultrasur que va a ver el partido. Claro, por ejemplo, si le pones un mensaje de odio al Barça radical, el que te va a dar like va a ser el ultrasur. Entonces, si le pones un mensaje futbolístico donde... Imagínate, donde no utilizas la palabrota o no utilizas el insulto o el desprecio, probablemente los que están en el lateral, que además pagan más la cuota y que probablemente no insultan tanto, son los que más van a ser más afines a ese mensaje y no tanto los ultrasur, que van a querer que el mensaje sea muy visceral, muy polar, ¿no? Entonces, en las segmentaciones tenemos que pensar siempre... Por eso decía antes lo de la memoria, ¿no? ¿Qué hay en su memoria de esa persona? Pues que a lo mejor es un ingeniero que trabaja al lado del Real Madrid y su padre ya era socio del Real Madrid y se sienta en una tribuna que es muy cara, ¿no? ¿Le tengo que hablar con la misma viralidad y con la misma visceralidad que al Ultrasur? No. Entonces, si conozco a las personas, pudiera intentar segmentar. ¿En qué se diferencian las personas? Lógicamente a nivel biológico, en funcionamiento biológico, nivel 1. Nivel 2, personalidad e inteligencia, que se pueden inferir desde fuera, en base a lo que hacen, cómo viven, cómo hablan, ¿de acuerdo? Puedes ver en Twitter, por ejemplo, con un análisis del lenguaje,
se sabe, ¿no?, los tipos de personalidad. Se ve en una escritura o en un WhatsApp quién es introvertido, extrovertido, neurótico, estable, abierto a la experiencia, amable, responsable, concienzudo, humilde o no. Entonces, a través de esas diferencias de personalidad e inteligencia, también puedo hacer una segmentación. Y un nivel 3, que son identidades sociales. ¿Qué identidades sociales tienes? Ya dice mucho de ti. Cuando tú estudias los 3 niveles para la persuasión, es decir, esos 3 niveles tienen que estudiar antes de la persuasión. Porque si no, yo hago una persuasión, que es lo típico, basada en el emisor, en una especie de magnetismo impresionante del emisor. Pero la persuasión me habla mucho de cómo es, quién es y cómo está el receptor. De hecho, hay un concepto que se llama alta elaboración o baja elaboración. ¿Qué quiere decir? El receptor me va a atender y tiene energía para atenderme. El mensaje persuasivo debe predominar los argumentos. El receptor no me puede atender porque va rápido o porque tiene prisa o porque no tiene capacidad de atención. El mensaje persuasivo debe ser más periférico. Es decir, ponme un ejemplo. Por ejemplo, mismo anuncio Penélope Cruz de una marca con champú, ¿vale? Si yo estoy en alta elaboración, yo voy a atender al anuncio. Incluso puedo reflexionar sobre el anuncio. Si necesito un champú. Si necesito un champú. ¿No? Eso es. Entonces, pues, esa asociación de la actriz con el champú en alta elaboración me puede crear resistencia a la persuasión. Porque yo sé que su pelo no es por ese champú. Si estoy en baja elaboración, me entra directamente y hago asociación, actriz famosa con ese champú. El mismo anuncio. Y la misma persona aquí, depende si estoy en alta elaboración o en baja elaboración, cambia la persuasión. Esto es persuasión científica, modelo de la Universidad de Chicago, con muchísima experiencia práctica en empresas, en entornos, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy centrada, en ese caso, en el receptor. Por ejemplo, ¿qué es lo que más funciona la persuasión en ese modelo? Muy demostrado por evidencia científica. La capacidad de argumentar en tu contra. Es decir, si yo te digo, Uri, yo no te puedo hablar de eso porque no lo conozco, el cerebro es muy amplio, pero yo no he estudiado qué hacen las neuronas del giro dentado en el hipocampo, ¿no? En vez de decir, como soy neurocientífico, te voy a hablar de las neuronas. Si tú me preguntas, si yo soy capaz de argumentar en mi contra, si soy capaz de decirle a la persona, realmente esto no sería para ti, ¿vale? Eso genera una credibilidad en el otro enorme, porque se palpa honestidad y se palpa conocimiento y valor del producto. No a toda costa que entres en un curso que tiene plazas limitadas y no las tiene, ¿vale? Voy a cerrar el curso. Voy a cerrar el curso. Quedan 3 horas. FOMO. Y esto no sé qué. Sabemos que no es así. No, señor, yo voy a hacer argumentos en mi contra. Y te los voy a exponer. Esto solo es... aunque me encantaría tenerte dentro, pero en tu condición, tal como lo planteas y para lo que tú buscas, esto no... Yo no te puedo ayudar, no es para ti. Pero no es para ti de la tribu... no es para ti prepotente, que se utiliza a veces, ¿no? Si no es para ti, no sé qué. No con ese tono de que si no has comprado es porque tienes excusas y esas cosas. Y de que hay que quitarse los miedos y lanzarse a una piscina. Pero si la piscina está vacía, el chichón está asegurado. Entonces, no va por ahí, sino realmente en un giver, ¿vale? Y de alguien con carisma y que respeta ese cerebro social, yo soy capaz de argumentar en mi contra. Porque además confío en que desde ese lugar realmente los individuos que realmente les sirva esto les va a llegar de alguna manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en persuasión hay como muchos mitos, ¿no? Se olvida la personalidad, inteligencia, características individuales o de los grupos antes de hacer la persuasión, y cuando se hace, pues se apela a escasez de urgencia, FOMO, autoridad mal expresada, ¿no? Viaje del héroe, que yo sé que está muy bien, de Joseph Campbell, etcétera, etcétera, mitología de los griegos, pero en los griegos el viaje del héroe, cuando tú venías del inframundo, no venías curado, venías enamorado del físicos, es decir, de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que tocaba a fondo,
¿vale? En ese viaje del héroe, pero luego venía al servicio, me convertía en un giver, ¿vale? No es un viaje del héroe donde toco fondo porque, yo qué sé, tuve que trabajar barriendo 3 meses. Que eso, no, por supuesto, no es ninguna deshonra, porque si no ya estamos con esas clasificaciones. Y ahora soy héroe. No, si soy héroe es porque soy un giver, porque soy uno más, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que fichar a alguien? Coger a alguien en nuestro equipo. Escoger un amigo, una pareja, ¿no? O postularnos para esas cosas. Nosotros hacemos como arquitecturas mentales y hacemos, no sé, algoritmos mentales que nos dicen, este sí, esta sí, este no. ¿Qué pasa si todo eso pudiésemos traducirlo en datos? Y pudiésemos tener una libreta llena de datos de todas nuestras decisiones, buenas, malas, de cuándo somos más productivos, de cuándo hacemos mejor las cosas, de cuándo estamos en nuestro prime, de lo que sea. Y lo introducimos en una inteligencia artificial, y quiero hablar del futuro, de la neurociencia, de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, para poder predecir modelos de conducta o para poder predecir cosas matemáticamente. Tipo Minority Report. ¿Qué haremos, tío? Bueno, es un tema, claro, hiperextenso, peliagudo, ¿no? Empezando por lo primero, de alguna manera se hace, ¿no? La predicción del comportamiento se hace. Una buena ciencia psicológica no es la que explica el comportamiento, es la que lo predice. ¿Vale? Porque si explicamos... Todo el mundo explicó por qué ganó Trump después de que ganó, pero solo 1 o 2 hicieron la predicción de que iba a ganar, ¿no? En su momento. Entonces... Es decir, somos mucho más eficientes, mejores y podemos contribuir en algo mucho mejor al mundo prediciéndolo mejor que analizándolo. Eso es. Porque cualquiera puede analizar bajo cualquier modelo cualquier cosa, ¿no? Es decir, imagínate, la comunicación no verbal, que es muy famosa, ¿no? Bueno, claro, después de que tú sabes que esta persona va a tal sitio y ha ocurrido eso, interpreta su conducta de un famoso, ¿no? Entonces dices que ha hecho así porque simbolizaba tal. Pero ¿quién es? Uri. No le está gustando el podcast. Vale, pero ¿quién es capaz de predecir el comportamiento? Verbal o no verbal. Ahí está el maestro, ¿no? Ahí está el sabio, ahí está el que dice, por ahí esta persona en 3 meses, por ahí esta empresa, por ahí este equipo, incluso aunque esté teniendo triunfos, por ahí, cuidado que... yo recuerdo con los árbitros en su momento, lo hablábamos con los instructores, este árbitro que está a tope porque ha pitado la final de la Champions, estamos muy preocupados. Muy preocupados. ¿Por qué? Por la actitud, por el tipo de entreno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la predicción es lógicamente mucho más arriesgada, te obliga a ser mucho más humilde, te obliga a asumir que no hay certezas en la toma de decisión, porque muchas veces la toma de decisión lo que busca es la certeza, y te obliga a abrirte un mundo de probabilidades. Es decir, el ahora, la ausencia de control, todo se mezcla, ¿ves? Es Total. decir, todo es espiritual a la vez y científico a la vez, ¿no? No hay ninguna necesidad de separar. Entonces, si estamos en eso, podemos hacer predicciones. Vale, lo metemos en una máquina. ¿Qué va a hacer la máquina? Le vamos a dar unos datos de personalidad, biológicos y de identidades sociales. ¿De acuerdo? Y entonces podrá hacer predicciones lógicamente ajustadas. Eso se va a empezar a hacer sí o sí. No se le puede poner puertas al mar, al campo ni al mar, y a la ciencia tampoco. Y elicita un debate ético enorme, que a mí me interesa mucho y que me encanta, sobre todo porque nos lleva a preguntarnos quiénes somos. Y el antropocentrismo, la religión, se van a ver obligados, la filosofía, la ciencia, nosotros nos vamos a ver obligados a pensar quiénes somos, ¿no? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Y entonces, el otro día estábamos haciendo un podcast con Rodrigo Taramona, él es divulgador tecnológico, y hablábamos de la inteligencia artificial, y decía, él es positivo y optimista, ¿no? Y decía, no tenemos que ver la inteligencia artificial o el futuro de la inteligencia artificial como el apocalipsis, sino, y haciendo pues referencia a pues yo que sé, a grandes películas y historias y fantasías del hombre, ¿no? Hablaba de Star Trek, ¿no? Y decía, Star Trek es una sociedad que ya ha resuelto todos los problemas que hay en la Tierra y cogen una nave
para ir a buscar otros problemas fuera de la Tierra a resolverlos. Es decir, el hombre, con su capacidad intrínseca de intentar resolverlo todo, cuando ya ha resuelto todo lo que hay en el planeta, se va a buscar otros problemas. Y necesitamos resolver problemas. ¿No? Entonces decía, bueno, pues que el futuro no lo conocemos. No lo conocemos, lo construimos. Lo vamos construyendo. Lo vamos construyendo. Y yo confío en los givers y confío en la bondad humana a pesar de la polaridad, y confío en que los mensajes de odio y la moral tan exacerbada de los tiempos actuales caigan en desuso, ¿no? O, por ejemplo, lógicamente, las redes sociales, claro, algo muy bueno también trae muchos problemas siempre, ¿no? Pero son jóvenes. Probablemente dentro de 15 años esté eso depurado, ¿no? Entonces yo... Incluso regulado, ¿no? O regulado, eso es. Si nos hemos dado cuenta de cosas, entonces pues para los niños no, para tal, y vamos a, por supuesto, permitir que una abuela con el COVID se comunique con su nieta con un WhatsApp y la envíe un vídeo. Eso es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, no es un tecno-optimismo radical, sino es una confianza en el humano de que, oye... Los humanos de calle, no los humanos de fake, no los humanos... Seguimos teniendo sentimientos, tenemos un instinto hacia la bondad, hacia el compartir, que está en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, eso todos tenemos que poner de nuestra parte para que eso prevalezca, ¿no? Pero sí nos llevará a preguntarnos o a darnos cuenta por fin de que no somos el centro, ¿no? Porque esto ya lo dijo Freud, ¿no? El primer golpe al yo humano fue el geocentrismo, ¿no? Es decir, no somos el centro del universo. El segundo golpe, que yo creo que es el más importante, es Darwin. Nosotros no somos superiores, ¿vale? Somos un animal más igualmente adaptado a esta tierra, igual que una araña. Un murciélago ha hecho sus adaptaciones, una serpiente tiene visión infrarroja y el murciélago ecolocalización. Nosotros tenemos nuestras adaptaciones. Segundo golpe al yo. El tercer golpe fue Freud. Nuestros pensamientos conscientes, solo racionales, con voluntad, vienen de una inmensidad muy difícil de concebir, que es el subconsciente, y que nos influye. El cuarto golpe le da la neurociencia, que ya lo lleva milenios dando la tradición. El yo es ilusorio. Y el quinto golpe se lo dejamos a la IA. Joder. José, ha sido un verdadero placer. El mío también. De los mejores podcasts que he hecho. Bueno. Me gusta mucho conocerte. Seguro que todos son muy buenos. Todos son fantásticos. Pues darle like y suscribiros. Eso es. Pero ha sido un placer conocerte. Gracias a Dani también, que nos ha puesto en contacto. Eso es. Y quiero hacer un segundo podcast contigo. Pues... en casa de tus padres. Venga, oye. Sí. O cuando sea, pero guardando este recuerdo de este momento que es único, que es perfecto, que está sucediendo y que es el mejor momento que podía suceder. Gracias por venir al podcast y por charlar estas 2 horas casi que hemos estado. Pues gracias a ti por la oportunidad, y a todos los que nos van a escuchar, pues un abrazo también muy grande por la paciencia de llegar hasta este momento. Gracias. Gracias, José. Encantado. Gracias.